Continuamos relatando las aventuras de Zenobia de Palmira, la mujer que desafió al Imperio Romano. En poco menos de un año ya se ha apoderado de las provincias de Siria y Arabia. El próximo paso es lanzarse a la conquista de la milenaria y fértil tierra de Egipto, una pérdida que bajo ningún concepto Roma se puede permitir. Nos encontramos en el verano del año 270 después de Cristo. Todo está preparado para la invasión de Egipto. Casio Longino ha elaborado un supuesto mapa genealógico donde la emperatriz Zenobia aparece como la última descendiente de la mítica Cleopatra VII. Los agentes de la rica ciudad de Palmira no tuvieron límite a la hora de emplear fondos públicos con el fin de llenar los bolsillos de los sacerdotes y prebostes de Alejandría, la ciudad más importante de Egipto. Un magnífico ejército comandado por el tenaz Zabdas marchó rumbo hacia la segunda urbe más populosa de todo el Imperio Romano. El plan era utilizar la mínima fuerza indispensable. Los agentes secretos palmirenos contrataron los servicios de unos piratas godos para que distrajesen las legiones romanas acuarteladas en Alejandría. Tenagio Probo, el prefecto imperial, picó el anzuelo y movilizó a toda la flota romana con el fin de dar caza a los marineros bandidos. Zabdas entró en la ciudad sin apenas resistencia. Muchos legionarios, egipcios de nacimiento, incluso se cambiaron de bando. Zenobia no planteó la operación como una invasión. Era la ansiada liberación de Egipto a manos de una soberana descendiente de la mismísima Cleopatra. Timágenes, un caudillo militar egipcio, fue el gran aliado del ejército palmireno, que una vez ocupados todos los enclaves cruciales alejandrinos, ejerció como el líder militar absoluto en nombre de Zenobia de Palmira, junto a una guarnición de 5.000 soldados. El prefecto imperial se percató de la celada en que había caído y regresó raudo a la capital de Egipto. Alejandría no podía caer. El representante romano reconquistó la ciudad, hecho que motivó el regreso de Zabdas, que volvió a retomar la capital egipcia en nombre del Imperio de Palmira. Tenagio Probo y 1.000 leales legionarios no aceptaron la rendición y lograron huir hacia la fortaleza de Babilonia. Zabdas movilizó toda su guarnición y ofreció una rendición al prefecto imperial y sus 1.000 incondicionales. Los legionarios no claudicaron y presentaron batalla. Todos fallecieron, incluido Tenagio Probo, que ante la vergüenza de haber sido derrotado, optó por un honroso fin. Decidió acabar con su vida. Tras esta victoria, el naciente imperio de Palmira se anexionaba nuevas tierras a sus ya vastas posesiones. Siria, Arabia, Judea y ahora Egipto. Nadie podía parar la sed de conquistas de Zenobia de Palmira. Mientras tanto, en el otro lado del Mediterráneo, los asuntos andaban harto revueltos. El muy capaz Claudio II el Gótico falleció a causa de una plaga de peste mientras hacía frente a los godos en los Balcanes. Roma se abocaba a otro periodo de interregno. Desde cada rincón del imperio aparecieron un puñado de generales prestos a utilizar sus fieles legiones con el fin de alzarse con el soñado manto púrpura. Quintilo, el hermano de Claudio, fue el elegido por el Senado y fue proclamado emperador. Pero solo pudo ejercer por unas pocas semanas.
No se sabe si fue traicionado o decidió él mismo acabar con su vida ante la oposición de un magnífico soldado curtido en 1000 batallas, que contaba con el beneplácito de buena parte del ejército. El austero e implacable nuevo emperador, Lucio Domecio Aureliano. Zenobia fue advertida de la efectividad y rigor del recién nombrado Augusto. No en vano, en pocos meses se había ganado el título de Germanicus Maximus, tras expulsar hacia la otra parte del Danubio a los pueblos sármatas, vándalos y jutungos. Desde Roma, evidentemente, no había sentado nada bien la ocupación de Egipto y otras provincias romanas, aunque la reina palmirena bien se encargó de presentar estas campañas como una consolidación de estos territorios, a mayor beneficio de la estabilidad del imperio. Aún y sus recientes victorias, Roma no paraba de sufrir los ataques de multitud de tribus bárbaras en sus limes. En el 271 fue el turno de los alamanes, que penetraron hasta el mismísimo Valle del Po, en suelo itálico. Aureliano regresó de sus campañas de castigo en Panonia y logró derrotar a los rebeldes germánicos en las batallas de Fano y de Pavía. Roma vio las orejas al lobo y tras muchos siglos sin prestar demasiada atención a su propia defensa, Aureliano tomó la decisión de fortificar la eterna urbe con las conocidas como murallas aurelianas. Por su parte, Zenobia se encontraba inmersa en un mar de dudas. Era consciente de que Roma se lanzaría contra sus dominios una vez acabara de sofocar las revueltas contra los insurrectos pueblos bárbaros del norte. Acuerdo, rendición o enfrentamiento. Estas eran las tres posibilidades que danzaban en la mente de la señora de Palmira. Finalmente, se decantó por la última opción. Palmira sería un imperio independiente de Roma. Hacia el año 272 se ordenó acuñar moneda propia, eliminando la efigie de Aureliano. En estos tetradracmas aparecían tanto Zenobia y su hijo y heredero Babalato, que eran representados con los títulos de Augusta y Augusto. Aureliano logró sofocar las incursiones bárbaras y se dispuso a marchar hacia Oriente con 7 veteranas legiones. Bizancio fue el cuartel de invierno donde se preparó minuciosamente la campaña de castigo contra los insurrectos palmirenos. Fue en mayo, cuando las tropas romanas marcharon hacia el sur. Todas las ciudades que encontraban a su paso volvían a cambiar sus simpatías hacia el bando romano. Zenobia también dispuso su ejército y rápidamente se dirigió hacia Antioquía. El choque entre Roma y Palmira está a punto de sucederse. Unos 40.000 legionarios con sus tropas auxiliares enfrente de un ejército de apenas 8.000 palmirenos. La desventaja era evidente, pero el astuto general Zabdas se las ingenió para conseguir una pequeña ventaja. Las fuerzas de élite de Palmira eran los contundentes catafractas, una caballería pesada perfectamente entrenada que era muy difícil de abatir en campo abierto. Ambas fuerzas se desplegaron frente a frente en una gran llanura. Zenobia alentaba a sus soldados. Aureliano hacía lo propio, prometiendo a sus fieles legiones grandes riquezas una vez conquistaran Palmira. Zabdas y Zenobia tomaron la iniciativa y ordenaron una carga de sus mejores jinetes.
Los catafractas, los tanques del desierto, partieron al galope rumbo a enfrentarse contra sus iguales romanos. Aureliano ordenó a su caballería ligera que hiciera lo propio, aun siendo conocedor que poco podían hacer ante los temibles catafractas. El general palmireno se extrañó. Parecía que la caballería romana marchaba hacia un suicidio colectivo. Pero justo antes de entrar en combate, los jinetes romanos dieron media vuelta e iniciaron una maniobra de retirada. Los catafractas olieron sangre y se dispusieron a perseguir a sus huidizos enemigos, rompiendo sus propias filas. Un error fatal. Aureliano sonrió. Los palmirenos habían caído de lleno en la trampa. Los catafractas, muy pesados y exhaustos, no aguantaron el ritmo de galope por mucho tiempo y de pronto se vieron alejados de su campamento. La caballería auxiliar sármata y númida apareció desde un bosque y se prestaron a luchar contra sus iguales palmirenos. Los orgullosos catafractas se vieron rodeados en una zona pantanosa donde sus caballos sobrecargados apenas podían moverse. Fueron abatidos sin piedad. Un cuerpo de caballería ligera e infantería palmirena fue movilizado con el fin de proteger la retirada de sus compañeros catafractas. Los veteranos legionarios se pusieron en marcha y fácilmente aniquilaron todo lo que se les ponía de frente. Zabdas ordenó la retirada. Esta fue la conocida como Batalla de Immae, una contienda que obligó a Zenobia y sus huestes a retirarse hacia Alejandría. Pero las puertas de la gran ciudad no se abrieron. Eran conocedores de la reciente victoria romana y temían ser pasto de las llamas si acogían a la rebelde Zenobia y su ejército. Zabdas ideó un plan para ganar tiempo. Disfrazó uno de sus soldados a modo de emperador romano e hizo correr el rumor de que el Augusto de Occidente había sido capturado. El truco no funcionó, y las tropas palmirenas se vieron forzadas a huir hacia Emesa, la actual Homs, ciudad que aún permanecía fiel a Zenobia. Aureliano se mostró clemente y perdonó la vida de los habitantes de Alejandría. Era consciente que necesitaba mantener con vida a sus ciudadanos de Oriente, con el fin que continuaran generando riqueza para el imperio. Ambos ejércitos se dieron una tregua y se citaron en unas llanuras próximas a Emesa. Aureliano volvió a ceder la ventaja de luchar en campo abierto y planteó la misma estrategia que en Immae. Pero esta vez los catafractas palmirenos, mejor preparados y descansados, lograron poner en jaque a la caballería ligera romana. En un momento de la batalla parecía que Palmira tomaba ventaja, pero Aureliano movilizó a sus legiones, que aún no habían entrado en combate. Los certeros arqueros palmirenos poco pudieron hacer ante la impenetrable testudo romana, y el cansancio se apoderó de las tropas comandadas por Zenobia. La batalla de Emesa, si bien no fue un desastre como la acontecida en Immae, lo cierto es que arrojó una ligera victoria para las tropas de Aureliano. Zenobia y su maltrecho ejército se retiraron al amparo de las murallas de su propia ciudad. Emesa cayó, y con ello Siria, que volvía otra vez a manos romanas. Palmira se preparó para el asedio imperial. Sus murallas fueron fortificadas y se prepararon todas las máquinas de defensa posibles para repeler las magníficas fuerzas romanas que en poco tiempo, de bien seguro, se presentarían a sus puertas. Zenobia intentó unir a todos los reinos colindantes con el fin de hacer causa común.
pero el imperio persa andaba en plena crisis sucesoria. El gran rey Sapor I había fallecido, y por ende la alianza pactada unos meses atrás entre Palmira y Persia quedaba en entredicho. Solamente los beduinos del desierto, tras el pago de una considerable suma de dinero, fueron los únicos que hostigaron las líneas de suministro romanas. Pero Aureliano no se amilanó y en poco tiempo se plantó con sus 7 legiones a las puertas de Palmira. La rica ciudad de Zenobia fue a su vez cercada por unas imponentes empalizadas de madera. Nadie podría salir de Palmira sin consentimiento romano. El sitio se prolongó durante varias semanas y las fuerzas rebeldes resistieron gracias a su abundante reserva de alimentos, amén de la tenacidad de sus arqueros. Aureliano ordenó construir máquinas de asedio que percutieron día y noche contra las murallas de Palmira. El sueño de Zenobia estaba a punto de desvanecerse. La otrora señora de Egipto, Arabia y Siria no tuvo más remedio que huir a Ctesifonte, la capital del imperio persa. De noche, y tras un generoso soborno a los centuriones que se encargaban de la guardia nocturna, Zenobia huyó a Dura Europos, a unos 6 días de marcha en camello. Aureliano, hastiado del estancamiento en el sitio de Palmira, ordenó tomar la ciudad al asalto. Miles de legionarios y guerreros auxiliares celtas fueron pertrechados con escalas y garfios bajo la promesa de un ingente botín y ascensos a aquellos soldados que primero hollaran las murallas enemigas. Palmira cayó, pero la victoria romana no fue total. La rebelde Zenobia había huido. Aureliano supo del destino de la reina fugitiva y envió a sus mejores jinetes con el fin de interceptar la marcha de Zenobia hacia la segura corte del imperio persa. La antigua emperatriz de Palmira fue sorprendida en Dura Europos cuando se disponía a navegar Éufrates abajo. Su sueño de crear un imperio de Oriente bajo el dominio palmireno definitivamente se había volatilizado. Aureliano hizo acopio de todas las inmensas riquezas de la ciudad y ordenó crucificar a todos los consejeros de Zenobia, incluido el filósofo Casio Longino. El resto de habitantes fueron perdonados y la ciudad no fue destruida. El emperador necesitaba de las enormes riquezas que generaba este importante enclave comercial. Zenobia y su hijo Babalato fueron aprisionados y marcharían con el emperador rumbo a Roma, lugar donde se celebraría un triunfo con la bella y rebelde Zenobia encadenada, siendo exhibida por sus calles. A partir de aquí, poco se sabe sobre el destino y suerte de nuestra protagonista. Las crónicas son difusas y muchas están contaminadas con el objetivo de denostar o glorificar al emperador Aureliano. Eminentes historiadores apuntan que Zenobia llegó a Roma y fue exhibida durante la celebración del triunfo del emperador. Otros dicen que se negó a comer y falleció antes de llegar a la urbe. Algunas fuentes indican que tras la celebración del triunfo fue perdonada y condenada al exilio en la actual Tívoli. Otros apuntan a que incluso se casó con un senador romano. Sea como fuere, este fue el fin histórico de Zenobia de Palmira, una mujer hija de una esclava y un comerciante que en poco tiempo logró crear un imperio desde una pequeña ciudad. El sueño de Zenobia, quién sabe
si solo se movió por intereses económicos o fantaseó de verdad con crear un nuevo mundo más justo y solidario, donde todos sus habitantes vivieran en paz y armonía, muy alejados de la belicosidad e inestabilidad intrínsecas de la última etapa del Imperio Romano.